Muy bien. Gracias a Dios, gracias a nuestro Dios, hasta aquí nos ha ayudado. Y venimos aquí a adorarle. Y la encomienda en Juan 17 es la oración sacerdotal. Y el Señor habla de que la vida eterna es conocer al Padre y a su Hijo. Conocerlo a través del Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el que nos convence a nosotros. Yo estoy aquí porque me convenció el Espíritu Santo de que yo estaba en pecado y que necesitaba a Dios por siempre. Y venimos aquí para cada día conocerle más. No somos iglesia de culto, recuerde que hemos estado remarcando eso. No somos iglesia de culto que solo viene, adora y se va, y adora lo que no conoce y se va y vive como piensa, como quiere, como siente, en su voluntad. Venimos aquí porque conocemos y estamos en ese camino de conocerlo a Él, porque la vida eterna, dice nuestro Señor Jesucristo, es conocer al Padre. ¿Qué es lo que estudiamos, hermano? El conocimiento de Dios. Dios se ha revelado en la Escritura, pero nosotros debemos esforzarnos por conocerlo. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios para ti? Porque eso va a determinar, eso va a marcar nuestras conductas. El conocimiento que yo tenga de Dios va a generar en mí un temor reverente, una santidad, porque Él es santo. En la medida que conocemos a nuestro Dios, amada familia, es lo que modela nuestra conducta. Vemos el ejemplo de José, cuando fue asediado por la esposa de Potifar, con premeditación, alevosía y ventaja, queriendo seducirlo, exigiéndole que se acostara con ella. Y vemos a José expresando en Egipto que él la rechazó no por Potifar, sino dice, ¿cómo le he de fallar a Jehová, mi Dios? Voy de nuevo hoy 18 de septiembre del 2022. Es básico el conocimiento de Dios. En eso estamos, porque le dice Pablo a los Corintios, para vergüenza vuestra les digo, no conocen a Dios. En eso estamos, hermano. Y no venimos a conocerlo un domingo, sino porque le conocemos venimos. David se gozaba y él le decía a su audiencia, a los que con él estaba, dice, yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermano, ¿David se gozó en la casa de Jehová o él se gozaba pensando que iba a venir a adorar a la casa de Dios? ¿Cómo fue este domingo para ti? ¿Te preparaste con gozo? ¿Te bañaste, te afeitaste, te arreglaste? ¿Para qué, hermano? Con gozo, para venir a decirle a Él cuánto le amamos. ¿Cuántos llegaron a la hora de la alabanza y estábamos entonando ese corito? Cristo, yo te amo. ¿Cuántos subía ese olor grato a nuestro Señor? ¿Y por qué podemos amar a Cristo? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el nuevo nacimiento no solo nacimos, valga la redundancia, de nuevo, sino que el amor de Dios, ¿cuántos saben que Dios es amor? Fue derramado en nuestros corazones, porque el amor es fruto del Espíritu Santo. Y sé como unos gajos de una naranja, ¿sí? Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor y en segundo lugar, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Los que estamos llenos del Espíritu Santo queremos reunirnos porque la comunión es por el Espíritu Santo para rendirle al que es digno, al que está sentado en el trono, y al Señor sea la alabanza. Estamos en una serie, por eso ve usted la imagen allí, una ruina de lo que fue hundida en la arena. Y muchas veces hemos dicho, ¿verdad? ¿A quién se le ocurre construir? Sonría, el Señor le ama, en la arena. Diga, ¿a quién se le ocurre construir sobre arena? ¿Y de qué estamos partiendo? De Mateo capítulo 7, el versículo 24.
Estamos en esta serie que hoy ya llevamos 4 lecciones. Recuerde que aquí predicamos enseñando y enseñamos predicando, ¿verdad? Con la exposición de la Biblia, con la exposición de la palabra, porque la palabra es la que alumbra nuestros ojos, la exposición de la palabra. Así que estamos hablando de Mateo, tenemos 4 estudios hasta el día de hoy y como ven seguimos en lo mismo, Cristianismo sobre la arena, parte 4. ¿Por qué le dimos este título? Bueno, porque estamos en la conclusión y aplicación del Sermón del Monte. ¿Qué hemos hablado del Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas, como se conoce? Vamos a dar una breve repaso, introducción. Recuerde que es Mateo 5. Si usted ve en su Biblia, Mateo 5 dice, y viendo a la multitud, subió Jesús. Saque sus Biblias, hermanos, con todo respeto, apague su celular para que no le lleguen los mensajes. Y dedicación. Recuerde, estamos viendo Mateo y en Mateo 6 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa todo eso? Dios primero, hermano. Y hoy vengo aquí, pero ¿a quién puse en primer lugar para venir aquí? A Dios. Paré todo y vine aquí a este lugar de su reposo a meditar en la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Paramos todo, hermano. Ese es el mandamiento de guardar el sábado, que se ha hecho toda una religión con algunos grupos. Guardar el sábado es ¿qué quiere decir? Apartar un día para rendirlo a nuestro Señor. Todos nosotros tuvimos una semana ardua de trabajo, de lucha, de muchas situaciones. Pero el domingo, ¿qué pasa? Es el primer día de la semana, hoy es 18 de septiembre y hoy lo dedico al Señor. Como familia tenemos que volver, hermanos, a la casa de oración, que es la voluntad de Dios, que su casa sea llamada casa de oración. Entonces, en esta conclusión del Sermón de la Montaña, dice el capítulo 5, ¿cuántos están ahí ya? Capítulo 5. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él los creyentes y abriendo su boca, ¿no? Y no es lo mismo discípulos que creyentes, no, creyente cree hoy y mañana, cree otra cosa y pasado mañana, es evangélico, otro día es que católico, otro día es mariano, otro día es adventista, otro día es testigo de Jehová, otro día es metafísico. El que cree hoy cree, no puedes contar con él. El mandamiento, Mateo 28, recuerde que estamos estudiando todo Mateo, hermano, así que para que tenga usted su panorama. En Mateo 28 está la gran comisión, que se ha hecho la gran omisión. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos hablando que el construir sobre la roca es hacer lo que Dios nos manda. Es muy sencillo lo que estamos explicando. No se necesita ser un superdotado en la teología ni en el discernimiento, no. El cristianismo que está pugnando el Señor Jesús dice, el que oye y hace. El que me oye y hace estas palabras. ¿Cuál? Lo que él predicó en Mateo 5, 6 y 7. ¿Cuántos dicen, voy entendiendo perfectamente bien esto? Dice pues el Señor en Mateo 5, viendo la multitud, subió al monte. Eso está claro. Ahí comienza el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas y sentándose. Recuerde que los rabonis o los rabís enseñaban, se sentaban en la cátedra y todos los oyentes se sentaban en el piso y él quedaba un poquito más alto, pero estaban sentados. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, muy bien, a los discípulos hay que traerlos a la fuerza. No, eso es a los creyentes, los convencemos, ¿verdad? ¿Usted a cuántos has invitado a la iglesia, hermano?
y les habla y le dice, mañana paso por ti, sí, y usted ve que no llega y le habla y dice, ya voy, pero no te dice a dónde, ya voy llegando. El creyente hay que convencerlo, enamorarlo, amenazarlo de muchas maneras, pero el discípulo ¿qué? El discípulo sigue al Señor Jesús. ¿Cuántos son discípulos? Amén, aleluya. Y si usted se da cuenta en el capítulo 8 de Mateo, mueva su Biblia, mi amado. ¿Ya llegó? Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Así que vemos en el capítulo 5, subió al monte, capítulo 8, descendió del monte. Entonces la ley real está en el capítulo 5, 6 y 7, ¿sí? Esa es la ley real y les vuelvo a repetir, les vuelvo a decir con todo amor y todo respeto, hermano, si usted va a enseñar la Biblia, que ya debe de enseñar porque hay que hacer discípulos, usted pase tiempo, memorice. Hermano, está hablando el profeta de profetas, ¿quién? Jesús de Nazaret. Él está marcando, está repitiendo la ley real, la ley moral de Dios, porque aquí los escribas y fariseos ya le habían añadido 610 puntos. ¿Cómo la ven? Y es que así es la iglesia, somos seres humanos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con la iglesia? Cuando se funda, Cristo dice, yo edificaré mi iglesia, y en el 1500, 1600 tuvo que haber una reforma, hermano. Sacerdotes salidos de la iglesia católica dijeron, vamos mal, y se levantaron y en esos concilios que hacían, ellos presentaron sus tesis y allí hubo un cisma, o sea, una separación. Por eso de ahí venimos nosotros y se les llama hermanos separados, o sea, somos hermanos pero separados, y se llama la iglesia de la Reforma. Ellos dijeron, volvamos a las escrituras porque ya estamos apartados de ella. Ahora, del 1600 ya estamos en el 2022 de esa reforma. ¿Cómo está la iglesia hoy día? ¿Será que ya le añadimos? Ya le añadimos muchas cosas, y la iglesia de Cristo necesita estar ¿qué? Volviendo al patrón original, volviendo a la Biblia. Hermanos, recuerde que tenemos que volver a las escrituras. Toda iglesia que se empieza a torcer tiene la Biblia más el libro del Mormón, la Biblia más el despertar y el atalaya, la Biblia más los sacramentos y sus tradiciones, que es la iglesia católica. La iglesia evangélica, la iglesia que está en continua reforma, debe tener la Biblia más la Biblia, el Espíritu Santo, para que nos guíe. ¿Sí estamos allí? Y siempre tenemos que estar repasando, hermano, porque hemos heredado. Nosotros pensamos muchas veces que otras iglesias reciben tradiciones. No, la iglesia evangélica también comienza a hacer cosas que pues así nació esa generación, así lo hicieron nuestros padres, así lo hacemos nosotros, así lo vamos a hacer. Y la última expresión de la iglesia moribunda dice, pero es que siempre lo hemos hecho así, y debemos tener mucho cuidado. Aviso, medite. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Ya perdió el rumbo? Vuelva al principio. ¿Por qué se casó? Y algunos van a decir, no me acuerdo. ¿Por qué se casó? Para que no nos desviemos y al rato solo hagamos oficial lo que ya es público, que cada quien tomó su rumbo y su costumbre. No, volvamos, ¿sí? Saque una cita con su esposa, deje los niños encargados y vuelva. Vuelva al fundamento. Muy bien. Estamos entonces, este es nuestro texto y es muy importante. Pastor, ya me lo ha repetido 4 veces en 4 cultos. ¿Cuántos se recuerdan? Y lo vuelvo a decir. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3? Para mí no me es gravoso el enseñaros las mismas cosas y para ustedes es seguro. Pablo repetía la enseñanza. ¿Cuál es el sistema en las escuelas? Repetición. ¿Cuántos se acuerdan en la primaria? Debo hacer mi tarea. ¿Cuántas planas? No debo decir groserías en la clase. ¿Cuántas planas?
¿Y cuántos aprendieron? ¿Cuántos son papás y siguen enseñando a sus hijos? Ya tienen 40 años sus hijos y usted sigue diciéndoles que corrígete muchacha, corrígete muchacho. ¿Hasta cuándo vamos a acabar? No sé, algún día. Entonces, la manera de estudiar la Biblia es repetición, repetición. Así que por eso nosotros estamos hoy en el cuarto sermón acerca de el que edifica. Todos edificamos. Vean esta parábola. El Señor subió al monte y empezó a dictar la ley real. Ustedes han oído que, porque ya les habían añadido. Y Jesús dice, mas yo os digo que esto. Llega ya a la conclusión, como todo sermón. El Señor inicia el sermón con la introducción, con los textos que está usando, con el cuerpo del mensaje, con ilustraciones, con parábolas, y en el capítulo 7, en el verso 24, él ya está llegando a la conclusión del sermón. Usted cuando platica, usted tiene que tener una introducción al tema, tiene usted que poner sobre qué se va a hablar, el fundamento, tiene que desarrollar el cuerpo del mensaje, de la plática, del sermón, y tiene que concluir. Hay gente que puede estar platicando con otro todo el día y ¿en qué aterrizaron? No, pues nada, seguimos volando. No, se tiene que llegar a una conclusión. Y el Señor está llegando aquí en Mateo 7:24, es el fin de su sermón. ¿Y qué vamos a aprender nosotros los que debemos de predicar? Porque se trata de predicar. Usted tiene que ocupar el tiempo, porque el tiempo es muy importante, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice Efesios 5. Entonces usted y yo somos mensajeros. A mí me interesa que esta iglesia no sea una iglesia de culto, que no sea una iglesia de creyentes, sino que sea una iglesia de discípulos. Que aquí sepamos cómo presentar el mensaje del evangelio. ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitado. Cristo resucitó, hermano. Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Él la cumplió, Cordero de Dios, sin mancha. Nosotros somos salvos, sabemos, dice, por gracia, sí, pero también por obras. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Se está desviando de la doctrina? No. El pacto de obras inicia con Adán. Lo platicamos la semana pasada. Con Cristo también es por obras. Él vivió, él cumplió la ley, porque dice, por el cumplimiento de la ley vivirás. Cristo cumplió. ¿Sí están aquí? ¿Es que somos salvos por gracia? Sí, pero ¿qué costó? Somos salvos por la vida de Cristo. Cristo no llegó a la cruz y dijo, mátenme y yo muero por ellos. No, Él cumplió, dice, no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplir la ley. Un ser humano nacido de la simiente de Adán, ¿podía cumplir la ley y entregarse por nosotros? No, porque desde que nacimos en pecado. Nadie podía. Por eso es que Dios hace esa extraña operación que entra a través de un cuerpo humano. Él se encarna. Y esta verdad es maravillosa, que el Emmanuel, Dios con nosotros, y el Verbo se hizo carne. Él corta con el pecado, con la herencia de este Adán, y el postrer Adán viene sin mancha y se conservó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida de Cristo? Cristo se conservó sin mancha. Por eso pudo entregarse como un cordero sin mancha. Y fue recibido, porque toda esa sombra y figura del Antiguo Testamento, que les decía a Dios, a los sacerdotes, que les exigiera al pueblo que trajeran sus sacrificios, sus ofrendas sin mancha, lo mejor. No aceptaba corderos, carneros, tuertos, perniquebrados. No, tenía que ser lo mejor. Y estaba apuntando ¿hacia quién? Hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista viene y señala a Cristo, y Cristo cumplió y llevó una vida perfecta.
¿Cuánto le dan gracias a Dios que somos más que vencedores? ¿Por qué? Porque nosotros no pudimos vivir una vida como la que vivió Cristo. Así que debemos guardar esta salvación porque costó mucho. Es por la obra de Cristo, por la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos imputó a nosotros la justicia de Cristo y nuestro pecado lo cargó sobre Cristo, como dice desde Isaías. Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. Hermano, ¿por qué podemos levantar nuestro rostro libre de pecado delante del Padre? Porque Cristo murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Aleluya. Entonces Él está dictando esa ley que nadie puede cumplir. El cristianismo, hay personas que me dicen, pastor, es que es muy duro ser cristiano, es muy duro vivir el cristianismo. Le digo, no es duro, es imposible. Sin Cristo, usted no puede ser cristiano. Usted necesita nacer de nuevo y la ayuda del Espíritu Santo, hermano, para que nos guíe a toda verdad, nos dé la fortaleza para resistir el pecado de nuestra carne. Muy bien. Entonces el Señor está terminando su sermón de la montaña y lo aplica. Llega a la conclusión y hace una aplicación. Y aquí vemos una parábola, nos presenta dos hombres que construyen cada uno. Y a estos dos hombres les llovió, dice, descendieron lluvias, crecieron los ríos y vinieron los vientos y golpearon contra las casas. La del hombre prudente que edificó sobre la roca no cayó, pero ambos recibieron ¿qué? Lo mismo, ambos edificaron. Dios hace salir su sol sobre justos, injustos. La lluvia, hermano, moja al pecador y moja al discípulo, al creyente. Pero ¿cuántos saben que las vicisitudes de la vida va a golpear a los que andan allá afuera en su maldad, pero también va a golpear a quién? A nosotros. Igual. Entonces, ¿de qué sirve ser cristiano? Bueno, es donde tengas tu esperanza. Es en donde tú decidas descansar, donde determines a quién vas a servir. Porque aquel que hoy sirve a los Baales, a los demonios, y otro día sirve a Dios, no puede servir a dos amos. Tienes que determinar, dígale al que tiene a su lado, si le tiene confianza, dile, tienes que determinar. La Biblia habla de determinación. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Porque no puedes seguir, ¿qué? Compartiendo la mesa de los demonios y la mesa de Dios. No, ese es ni frío ni caliente. Dice, el Señor lo vomitará de su boca. Muy bien. Entonces, repetimos nuestro texto base. El Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? Mateo 5, 6 y 7. Ahí están las palabras que el Señor Jesús mandó. Y nuestro Señor dice, cualquiera. Le está hablando al mundo, pero le está hablando principalmente ¿a quién? A sus discípulos y a las multitudes. Aquí en este lugar, en este templo, hay cualquiera. O sea, y el Señor dice, cualquiera pues que me oye. En este lugar venimos a oír la palabra. Y vemos que hay dos tipos de personas y dos tipos de bases o de cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y yo tengo subrayado en esta Biblia, y las hace, le compararé. Aquí está la parábola. Recuerde que la parábola es ese giro parabólico que se pone al lado para hacer una comparación. Y el Señor dice, le compararé al hombre que oye y pone por obra. Es similar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire lo que viene a continuación. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos han tenido hasta hoy, 18 de septiembre de 2022, desde que Cristo te llamó, vicisitudes, problemas de dentro, problemas de fuera, tormentas, enfermedades, periodos, tiempos de enfermedad? ¿Y por qué sigue usted de pie, hermano?
¿Y por qué todavía sigue empecinado en venir los domingos a darle gracias a Dios y le ha ido como en feria? Sonríe, el Señor le ama. ¿Por qué usted es así? ¿Por qué pasan los días, las semanas, los meses, los años y usted sigue de su amor cantando? ¿Se ha puesto a pensar? Hermano, usted, si así es su vida, si usted no es que nunca se desanime, porque el cristiano que a veces ¿qué? Es derribado. Pero ¿qué dice Pablo? Pero no destruido. Perseguidos, hermano. ¿Sabe que usted es una piedra en el zapato para mucha gente? Le molesta su cristianismo, su perseverancia. Usted no deja a Dios. Y mucha gente, ¿qué? ¿Cuántos han leído en esa historia del siervo Job? Que sale su mujer y lo ve, ¿qué? Golpeado, derribado en la arena, con una sarna maligna, desnudo y echándose arena ahí, sentado, postrado en la tierra. Dígame usted si no es una imagen de alguien derribado, hermano. Pero no porque no hacía, sino que Dios lo puso allí ¿para qué? Para que en septiembre del 2018 usted y yo oyéramos. Hermano, si Dios le dijera, mira, todo lo que a ti te está pasando lo voy a escribir y va a servir para que gente sin propósito diga, wow, usted volvería a hacerlo. Como ese ciego que van y le preguntan al Señor, vea, estaba un ciego allí pidiendo 40 años y le preguntan los discípulos, ¿por qué esto es así? Señor, ¿quién pecó este o sus padres para que esto hubiera nacido así? Dice, no pecó ni este ni sus padres, este nació así para la gloria del nombre de Dios. ¿Usted cree que si al ciego le hubieran dicho, sabes qué, tu nombre va a estar escrito en el más grande libro de la historia? Y si usted fuera ese ciego y le dijeran, oye, vas a nacer ciego y vas a estar 40 años ciego, pero el Señor te va a sanar. ¿Usted qué diría? Apúnteme ahí, yo nazco en esa línea. Aleluya. ¿Cuántos entendieron? Hermano, tu vida y lo que está pasando y es para que la gente que no cree, crea. Que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios de misericordia, hay un Dios que tiene misericordia de nosotros. Aleluya. Hermano, su historia tiene que estar llena. No es que decir, llegó, creció, no le pasó nada, ni una gripa le dio, nada, no sufrió nada. No, hermano. Dice que aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Cuando usted se decide, ahora voy a orar, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a predicar el evangelio, ahora, Señor, determino vivir para tu gloria, y el diablo está oyendo, ajá, y te voy a dejar, ¿no? Y se levanta, hermano, todas las tempestades, las olas, y tú dices, no, mejor luego, mejor luego, y echa reversa. No, hermanos, para atrás no. Si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Hermano, si se va a entregar, dígale que está a su lado, entrégate ya. El Señor te está llamando, toma determinación. No puedes estar entre dos aguas, no puedes estar en esa inercia. Dile, Señor, muévete en mí, Señor, produce el querer como el hacer. Hermano, ya estamos acabando el año, ¿cómo lo vas a terminar? ¿Agonizando o en victoria? Si se da cuenta que ya vamos al último trimestre, octubre, noviembre y diciembre. Por lo menos, mire, piénsele a acabar este año, hermano, pero determine llevar una vida de oración. ¿Qué dice en Mateo 6? Mas tú cuando des, sea fiel en sus ofrendas. Mas tú cuando ores, hermano, ya. Y mas tú cuando ayunes. Hay que empezar, hermano, que sea una determinación. Entonces, vemos que sale la esposa de Job y lo ve así, ¿qué le dice? Maldice a tu Dios y muérete. Wow. Hermano, y la historia nos dice que ahí terminó Job. No, fue restaurado, fue restituido. Y él encontró algo, él tenía dinero. Y Dios lo restauró y le dio más dinero. Pero no se vaya en la historia con esa bendición. No, la historia, lo importante, lo cumbre de la historia de Job es que Job le dice de oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza.
¿Qué tenía Job? Dinero, pero no conocía a Dios, no era salvo. Recuerde. Así que Dios le permitió todo eso. Dios le restauró 7 tantos más de todo, hermano. Pero ¿qué es lo más grande que nos da el Señor? Que nuestros ojos le vean. Hermano, manténgase en eso. Porque yo sé que después de deshecha mi cuerpo, esta mi carne, con mis ojos he de ver a mi Redentor. Esto va a pasar, hermano. Bueno, malo, con problemas, sin problemas, va a pasar. Y es tan rápido. Ya muchos vamos para ahora en el camino para los 70 años y dice en la Biblia que la vida del hombre son 70 años y en lo más robusto, 80 y qué. Ni cuenta te das a qué hora se fue, hermano. Se va. La vida del hombre es como la neblina, dice que a la mañana la ves y a la tarde ya no está. Pero ¿qué es lo que debemos aprovechar este tiempo aquí? Echar mano de la vida eterna, porque hay vida eterna, porque nuestro Dios es eterno. Y Él dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué tiempo nos prolongó su misericordia? Los que hemos nacido y alcanzado la salvación por la obra de Cristo y la gracia de Dios para siempre. Entonces el Señor dice del primer hombre, le llama prudente, lo contrario a imprudente, a necio. ¿Y cuál es la clave? Que lo que oyó del Señor Jesús, lo puso por obra. Hermanos, no se trata de saber, hay que hacer. Hay lo que se llama la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia? Derecho, doctrina, o sea, la doctrina correcta. Pero no basta con saber, hay que hacer la ortopraxis. ¿Sí? Hay que saber lo bueno y ponerlo por obra, porque dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno, solo lo sabe, cree que le cuentan, no, al contrario, es peor, hermano, porque sabe. Todavía el que no sabe puede decir que, Padre, perdóname porque no sabía, pero ya cuando sabemos ya no hay esa justificación. Dice pues, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, pero vemos ahora el otro constructor, el otro cimiento, dice, pero cualquiera, ¿quién puede ser cualquiera? Cualquiera, hermano. Cualquiera aquí que oye, pero no hace. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Mire la parábola que el Señor hace, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Sobre las dos construcciones vino ¿qué? Lo mismo. Descendió lluvia, vinieron ríos, hermano, y soplaron vientos. Estas son las vicisitudes de la vida de todo ser humano. No sabemos, hermano, pero ¿qué sí es lo que debemos estar? Fundados sobre la roca. Pero ¿cómo sabemos que alguien está fundado sobre la roca? Por sus frutos. Esto es impasable, hermano. El Señor nos dice, ¿cómo vamos a conocer a los siervos prudentes? Por sus frutos. Si está aquí, hasta ahí, va entendiendo. Bueno, esa es la repetición de lo que estamos enseñando. Mire esto que escribimos aquí para darle un poquito más de luz. Cristianismo se tiene que demostrar. Léaselo al que está a su lado si se está durmiendo. No es para permanecer oculto. ¿De dónde tomamos eso? Recuerde que lo hemos enseñado. Dice el Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte. ¿A quiénes se los dice? A los bienaventurados les dice, ustedes son la sal y la luz del mundo. Y dice el Señor, no se enciende una luz, ¿para qué? Para taparla con un almud. ¿Qué es un almud? Una cubeta, un cubo de medir para que alumbre. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y hollada por los hombres. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ojo, para que vean vuestras buenas obras, para que vean, mire, esta figura, esta imagen que el Señor narra, lo que Él quiere decir, que la gente debe de ver ¿qué? Tu fruto, debe de ver tu conducta, debe ver tus buenas obras. Hermano, el cristianismo que no se ve está en tinieblas. Debemos de mostrar. Santiago, el hermano del Señor Jesús, ¿qué les dice? ¿Tienes fe? Muéstramela por tus obras. ¿Y qué leímos en las clases pasadas? Que la fe es perfeccionada por las obras. Y yo que soy de la gracia digo, ¿cómo? Sí, hermano. Ejercitado los sentidos por el uso. Si usted perdona hoy y mañana vuelve a perdonar y pasado vuelve a perdonar, su fe, lo que usted cree, se va a hacer más real. Mire, usted cree que tenemos autoridad y debemos orar por las personas enfermas y estas sanarán. Sí. Pero ¿qué se necesita para que se activen esas cosas? Que tu fe sea robusta, que tu fe sea fuerte. Ahí está la diferencia en la iglesia entre los débiles y los fuertes. ¿Quiénes son los fuertes? Los que ejercitan su fe. La fe se perfecciona en el ejercicio de la fe, Hebreos 5, teniendo los sentidos espirituales perfeccionados por la práctica, ¿sí?, de lo bueno y lo malo. Le vuelvo a explicar. Si yo oro por los enfermos y llevo 20 enfermos y ya les puse la mano y se me enferman, casi se me mueren, digo, no, está muy pesada la mano. Cuando hay personas que tocan una planta o la trasplantan y van a ver al otro día la flor y está como la higuera, toda. Pero después del 10º enfermo que oré, ¿sabes qué? Que el 11º sana milagrosamente. ¿Qué le pasa a tu fe? Se fortalece. ¿Cuántos entienden? Se fortalece. Usted les predica el evangelio y ya lleva 20 y ni uno se le convierte, hermano. Y usted dice, no, la gente no quiere oír. Pero en el número 21, ¿sabe qué? ¡Pum! Dios lo toca, lo usó a usted como un medio de gracia. ¿Y qué le pasa a su fe para compartir el evangelio? ¿Usted qué? ¿Se anima? Si usted ora por los enfermos y ya se le sanaron los enfermos, usted, su fe empieza a hacerse cada vez más tangible, más real, hermano, porque eso es el propósito. El Señor le dice a sus discípulos cuando Él tuvo hambre, en Mateo 21, recuerda que estamos todos Mateo, en Mateo 21, Él tuvo hambre por la mañana y vio una higuera, dice, frondosa. Y no era tiempo de higos. Entonces, ¿por qué tenía tanta apariencia? Porque el Señor estaba hablando de los que edifican una casa bonita, pero no tiene fundamento. Así esa higuera, y el Señor fue porque tenía hambre el Señor y buscó higo, fruto en esta higuera y no encontró. Y el Señor airado le dijo, nunca nadie coma fruto de ti. La maldijo y se secó. ¿Qué es lo que al Señor no le agrada? Las apariencias. Tener nombre de que vivo y estoy muerto. Aleluya. Soy religioso, hermano, no falto a mis cultos, diezmo, canto, hasta tiemblo. Ajá, pero eres hacedor de maldad. Pero solamente eres ¿qué? Tienes forma, tienes apariencia. Hermano, ¿qué le irritó al Señor Jesús? Porque Él vino a revelar al Padre. Gente que le preocupa su apariencia y no su esencia. Hay que ser. Porque, ¿cuál es el ejemplo que estamos viendo en nuestros estudios? Que los dos edificaron ¿qué? Porque nadie enseñó la base. Usted hace una construcción y si llega a su familia y dice, mira bien, ve la base que le puse. No, la base no se ve, es lo más caro. Es lo más trabajoso, pero determina la altura, la dimensión de la construcción. Hermano, y si Cristo no es tu fundamento, aunque cantes como los ángeles, vas a caer y va a ser grande tu ruina. Aunque sepas Biblia, recuerde que llegaron y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hermano, entendámoslo.
Y cuando los discípulos vieron la higuera seca, el Señor le dice, si tuvieran fe, dice, nada sería imposible. Ustedes le dirían a este monte, arráncate de aquí, plántate en el otro lado. Dice, pero todo lo que pidieres al Padre en oración, y dice una palabra, creyendo. ¿Por qué a veces no sucede? Porque no crees. Tú lo crees aquí, pero como no tiene obras, esa fe está débil. Hermano, mire, es que así pasa. Usted empieza a orar por la gente y de repente la gente empieza a ser tocada. ¿Qué le pasa a tu fe? Estoy en el mismo punto. ¿Qué le pasa a tu fe? Se fortalece. La fe es perfeccionada por las obras. Usted empieza a ayudar y dice usted, ay, qué rico siento ayudando, dando, echando mi pan sobre las aguas. Me entero de los enfermos. Tenemos muchos enfermos, hermano. Hay gente que no está porque ahora ya viene otra variante y ahora hay dengue. Y ya me dicen, pastor, tengo temperatura y esto y el otro. Y hay varios hermanos que no pueden asistir. ¿Y qué es lo que hacemos? Creemos que si pedimos al Padre en oración, creyendo. Porque hay gente que ora mucho pero no cree. Eso no se mueve nada, hermano. Así que el que oye y hace. Si el Señor dice que Él escucha la oración, que Él es el Todopoderoso, que es misericordioso, clama a mí y yo te responderé, y tú lo sabes pero no lo haces, y lo haces una vez y no pasó nada y te decepcionas y ya. No, hermano, el cristianismo es de perseverancia. Ore. Imagínense que un día usted ore por un enfermo, hermano, y de repente al otro día le hable o algo, un WhatsApp o algo, y digo, hermano, se fue el cáncer. Usted dice, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó? Pues es que usted oró por mí. No lo puedo creer. Créalo, la fe se fortalece por las obras. Ejercite su fe. ¿Usted cree que Dios inclina su oído a la oración? Pídele por tu esposo. No, no creo, tengo como 20 años y más duro se pone. Siga pidiendo y ore por todos y ore por sanidad. ¿Para qué? ¿Para qué nos caemos, hermano? Para aprender a levantarnos. ¿Para qué a veces hay gente enferma? Dios me ha permitido ver milagros, hermano. ¿Y cómo debe de estar mi fe? Fortalecida, crecida, para creer que si oramos por los enfermos, estos sanarán. Pero ¿por qué hay gente que ora por un enfermo y sana y hay otros que oran por el enfermo y no sanan? Porque es cuestión de fe. ¿Cuántos aquí les despertamos algo esta mañana? ¿Qué tienes que hacer? Ora, creyendo. Y todo lo que pidieres al Padre, dice en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Entonces, vemos que Él nos manda a hacer luz. Dice en el verso 16, estoy en Mateo 5:16. Así dice, como se enciende un candelero y se pone en lo más alto de la casa, usted cristiano, su cristianismo se tiene que ver. Cristianismo que no se ve está edificado sobre arena. El cristianismo se tiene que ver. ¿Para qué? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amados, se trata de edificar sobre la roca. Los problemas van a venir sobre unos y sobre otros. Y tenemos nosotros que poner por obra lo que sabemos. Recuerde, no pasa a ser conocimiento hasta que no se aplica. Hay mucha gente que conoce mucha Biblia, que tiene mucha doctrina en su mente, pero no la aplica. Y es solo sabiduría, conocimiento per se, pero no pasa a ser experiencia. ¿Cuándo es la experiencia? Cuando pasa de mi intelecto a mi accionar. Amén. Cuando usted sabe que tiene que perdonar, dice, no, yo sé que tengo que perdonar. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Tienes como 2 años, hermano, ya viene otro diciembre y sigues cargando el muerto. No, usted tiene que ejercitar, poner por obra lo que sabe, perdone para que nuestro Padre también nos perdone nuestras ofensas. Ok, dice, el cristianismo se tiene que demostrar, no es para permanecer oculto, tiene que alumbrar a todos. Esto es algo sumamente crucial, pero por muchas razones, hermano, se ha enseñado u obviado que esto no es sumamente importante. Estamos repitiendo. En toda la Escritura vemos que nuestra fe se muestra por las
obras. Saber y no hacer es construir sobre la arena. Hermanos, saber y no ponerlo por obra, nos engañamos a nosotros mismos, dice Santiago, el hermano del Señor. Y vamos a Mateo 25, el juicio de las naciones. Le doy lectura, escuche, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey Jesús dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y mire por qué, dice el Señor Jesús, a los corderos, a los que oyen y hacen. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también, los de la izquierda, los cabritos, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuántos dicen: yo pensé que cristiano era venir un domingo, pasársela en paz, escuchar las alabanzas, un sermón motivador e irme? No, hermano. Cristiano es hacer, es poner por obra. Y dice el Señor que tuvo hambre y tuvo sed. Y ellos dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? Y él dice algo importante, que estuve enfermo, estuve en la cárcel. Dice: cuando hiciste, ¿a quiénes? Algunos de estos pequeñitos, o sea, nuestros hermanos en la iglesia primeramente. Tenemos que compartirles para que coman. Pero aquí en la iglesia todos están bien. Aquí sí lo que necesitamos es ayunar porque estamos muy bendecidos de comida. Entonces hay que darle ¿a quién? A los de afuera, ¿verdad? Porque esta iglesia pues es una iglesia muy bendecida. No ves a nadie desnudo que venga con una camisetita. El que viene sin ropa es porque quiere, ¿verdad? Pero la mayoría tenemos que vestir y que comer. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Recuerde, dice: las palabras que les he hablado son vida y son verdad. Es necesario que nos acordemos de los enfermos, de los pobres, de los presos. Aquí en el contexto dice: estuve preso y no me visitaste. Y hay algunos que le llaman hasta los ministerios de la prisión y van a los cerezos y le predican a toda esa gente. Te recibe porque están allí, hermano, y te prometen lo que sea con tal de que le llevas, pero luego que salen se vuelven a su maldad. Entonces el Señor, ¿por qué dice que visitemos a los enfermos? ¿A qué enfermos se refiere? Perdón, ¿a qué presos se refiere? ¿Qué sucedía en el contexto del primer siglo cuando nace la iglesia? ¿Qué hacía el imperio romano?
perseguía a los cristianos, los encarcelaba, a otros los enviaba al Coliseo romano. Ese es otro cristianismo sobre la arena, pero ese no se hundió, ese regó la arena del Coliseo romano con su sangre y se multiplicó la obra, porque él dijo: yo edificaré mi iglesia y aún las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él está hablando de los presos por Cristo, los que están injustamente presos. Hoy día no vemos a personas presas en nuestra área, en nuestro continente, porque estaban predicando el evangelio. ¿Y qué? Llegó la policía y ¿qué les hizo? A la cárcel por predicar el evangelio. No, está permitido predicar el evangelio, pero dice: tuve hambre y tuve sed. ¿Y cuál es la diferencia para entrar al reino entre el que me diste de comer y me diste de beber? Pero ahora, la Biblia es espiritual. ¿Debemos de hacerlo? Sí. Pero ¿qué es mayor? ¿Que usted le dé un pan físico a una persona o le dé a Cristo, que es el pan que del cielo desciende? ¿Cuántos están entendiendo? Porque si no, luego dice: ay, el pastor predicó de darle a los pobres y vamos a hacer el comité de los que visitan a los enfermos. Mire, hay enfermos que no tienen ganas de que le visiten. Le hablamos a un hermano que estaba enfermo y dice: sí, pero no vayan, dice, porque no tengo humor de recibir a nadie. Oren por mí nada más. Y los martes a las 10 de la mañana aquí oramos por todos los enfermos, hermano. Y creemos que Dios escucha la oración. Y creemos que al que cree todo le es posible. Y Dios ha sanado, hermanos, porque Dios es Dios de cerca y de lejos, amados. ¿Y qué es lo que practicamos nosotros? Esa fe. Y cada vez estamos más fuertes, hermanos. Los que venimos los martes a las 10 de la mañana, le pedimos al Señor: ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué Dios lo ha librado? Porque hay un grupo de intercesores que está orando por usted. Usted no sabe, usted cree que anda libre. No, lo traemos a persecución en oración. Lo tenemos por nombre, lo tenemos en nuestra memoria y estamos: Señor, tráela, Señor, tráelo. Y a veces vemos que llegan, hermano, como que el ángel los viene empujando, pero decimos, cuando lo vemos, decimos: gloria a Dios. Y nuestra fe, ¿qué le pasa a nuestra fe? Se fortalece. Porque ese es nuestro trabajo, no nada más estarnos viendo los unos a los otros, los fieles, y decir qué tremendos somos en la iglesia. No, tenemos que orar los unos por los otros, por los que están derribados, por los que están deprimidos. El cristiano no se deprime, pastor. Pues yo no, ni algunos otros, pero hay otros que sí. Hay cristianos que son derribados, hermano. Y dicen: no, ya no doy más. Y por ellos hay que interceder. Porque la Biblia dice, tu Biblia y mi Biblia dice, que los fuertes lleven ¿a quién? A los débiles. Hermanos, hay hermanitos que son débiles. ¿Y por qué Dios los puso aquí? Pues para que nosotros seamos movidos a misericordia. Que les demos ¿qué? El pan. ¿Quién es el pan que del cielo desciende? La verdadera comida y la verdadera bebida. Él le dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno de mí. Y la multitud que lo seguía dijo: ¿cómo nos va a dar de comer su cuerpo y a beber su sangre? Lo que pasa siempre con muchos maestros aún de la Biblia, todo lo literalizan, hermano. El Señor estaba hablando ¿qué? Metafóricamente. Cuando instituye la Santa Cena, ¿qué hace con el pan? Lo parte, dice: esto es ¿qué? ¿Es su cuerpo literalmente? Usted cuando iba a la iglesia católica y le daban la hostia, ¿sabe a carne? No, ¿a qué sabe? A harina con azúcar, porque es una harina con azúcar. Es símbolo del cuerpo, pero no es el cuerpo. El cuerpo ya fue entregado, inmolado en la cruz hace más de 2000 años, pero fue resucitado y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que hacemos entonces en una cena del Señor? Hagan esto en memoria de mí, porque Él sabe que somos dados a olvidar. Tenemos que recordar el precio. Y Él dice de esa manera metafórica también: tienen que comer mi carne. Que Él les estaba anticipando que teníamos que participar de cuerpo y sangre. Por eso la policía romana, los investigadores decían: esta gente se reúne a comer carne y sangre humana. Estaban espantados. Hermano, pero no literalice todo. Es que hay que darle de comer a los pobres. Pero ¿quiénes son los pobres? Si hablamos espiritual y figuradamente, metafóricamente, ¿quiénes son los pobres? Los que no conocen a Dios, los que no tienen la sabiduría que solo Dios da. ¿Y qué pan tenemos que darle a nosotros, hermano?
¿Qué tenemos que decirle? Come y bebe, ¿pero qué? ¿Qué tenemos que decirle? Come y bebe. ¿Qué es la comida que para vida eterna fortalece? Cristo dice, yo soy la verdadera ¿qué? Comida y la verdadera bebida. ¿Quiénes tenemos, hermano? Llega el diablo, 40 días sin comer y 40 noches, y llega el diablo y le señala las piedras que parecían de esas tortas de pan a Jesús en el desierto y lo tienta. Le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo el Señor ahí en Mateo 4? No solo de pan vivirá el hombre. Hermano, tenemos dos estómagos, uno físico y uno espiritual. A veces ganamos peso porque decimos, siento que tengo hambre. Le digo, no, pero ya no comas más bolillo, más pan. Dios te está diciendo, llénate de su palabra y dile al Espíritu Santo. Y Él decía en el último día de la gran fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré. Hermano, ¿qué necesitamos que fluya dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es ese show mal interpretado que vemos en algunas iglesias carismáticas. Y si ya llegó el Espíritu Santo y tiemblan y ponen los ojos en blanco y se caen y dan vueltas. Eso es show, hermano. La llenura del Espíritu Santo se ve ¿en qué? En que tienes amor, en que tienes gozo, en que tienes paz, en que tienes paciencia, en que tienes fe, en que tienes pensamientos de vida y no de muerte, en que tienes dominio propio. Recuerde, algunos tienen demonios propios, pero yo estoy hablando del fruto del Espíritu Santo, que tiene ¿qué? Dominio propio. Entonces, nosotros necesitamos entender, sí, hermanos, hay que darle a los necesitados, pero no podemos enfrascar todo lo de la iglesia, porque para eso está el gobierno. Pero ¿a qué pan se refiere que debemos de darle al hambriento? ¿Qué necesita, hermano? Dice un dicho de la sabiduría popular, dice, no le enseñes no le des un pescado, mejor enséñale a pescar. Y sí, se suena romántico, pero vamos a aplicarlo, hermano. No van a arreglar su vida si usted le da una despensa. ¿Cómo es que nosotros empezamos a arreglar nuestras vidas cuando recibimos qué? El pan que del cielo desciende. Dejé de gastar en lo malo. ¿Y por qué estamos bien? Aunque nos falta, porque no somos tan fieles en el dar, porque no creen. El Señor dice, cuando des, no hagas fiesta, que no sepa tu izquierda y tu derecha, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero también tu Padre que ve en público, el peso que le das es lo que en secreto, el peso que le das también Dios te da en público ese peso, porque con la vara que medimos, con la medida, con la cucharita que le das a Dios, tú dices, Señor, abre las ventanas de los cielos, y dice a Dios, no, préstame tu cucharita con la que das y con esa te voy a dar. Por eso hay mucha iglesia, hermano, que no tiene, está en angustia, está en deudas. ¿Por qué? Porque en su desesperación, porque no tiene fe. Pruébame, dice el Señor. ¿Y qué es probar? Dale. Y ya mañana vas, ya me llegó el depósito. No, prueba. Ejercita tu fe. Señor. Y no solo dar las finanzas, pruébale, empieza a orar por los necesitados, empieza a ejercitarlo, empieza a predicar. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al gentil, al griego, gracias. Aleluya. Hermano, ora, haz, porque el que oye y no hace, edifica sobre arena. Entonces, ¿cuántos entendieron? No es que no tengamos que asistir a los necesitados, es parte de lo que debemos de hacer simple y sencillamente como seres humanos. Nosotros lo hacemos, somos movidos a misericordia. A veces en los cruceros hay gente pidiendo, hay que traer allí, hermano, su ofrenda también para darles. Hay gente que dice, no le des porque no sabes en qué lo va a gastar. Pero si es que si ya se lo di, ya no es mío. Buenas tardes. Si ya se lo di, sonríe, el Señor le ama, ya no es mío. Yo no voy a estarle diciendo, pero no vayas a comprar cigarros. No, hermano. Yo ya se lo di, dejó de ser mío, ¿ahora de quién es? De esa persona. ¿No quieres que lo gaste en cosas malas? No se lo des y deja de sufrir.
Pastor, ¿qué hizo con la ofrenda que le di? Ya se la diste a Dios y entonces ya no es tuya. Yo voy a dar cuentas de cómo administro. Dice 1 Corintios capítulo 4, téngannos los hombres por administradores de Dios. Pero si usted viene aquí con la confianza que yo no lo voy a torcer, hermano, que le enseño la doctrina, no le voy a robar la fortuna que usted deja en el ofrendero. Me desvié tantito de la prédica. Ok, deme nada más 15 minutos y vamos a continuar. Quiero que vea entonces que el Señor está hablando en la Biblia metafóricamente y muchos se confunden y literalizan. Mire, Nicodemo, un maestro de la ley, llega con Jesús y le dice: Raboni, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor Jesucristo no acepta la adulación, le dice: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. ¿Y qué entendió ese maestro de Israel? Le dice: pero ¿cómo un hombre viejo puede meterse al vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor Jesús le dice: ¿y eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Porque el Señor le estaba hablando ¿en qué? Palabras espirituales. Si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le dirías: dame de beber, y él te daría el agua de vida y no tendrías sed jamás. ¿Y qué le dijo la mujer samaritana? Señor, dame de esa agua para que yo ya no venga a sacarla aquí. No es literal, es espiritual. Y cuando el Señor habla de que asistamos a los pobres, está en esas dos vertientes. Sí, acordarnos, como le dijeron los apóstoles a Pablo: acuérdate de los pobres, sí, pero ¿qué es lo más importante? ¿El pan físico o el pan que es la palabra? La palabra, porque esa es para vida eterna. El pan ese entra y sale, hermano, pero queremos que la gente reciba el conocimiento de Dios. Así que Dios nos va a demandar, iglesia, si nosotros no damos el pan de vida a los pobres, a los desvalidos, a los que están desnudos, metafóricamente hablando, a los que no se pueden asir de nada, que no saben cómo vivir. Usted está bien porque usted ya aprendió por la palabra la manera correcta de vivir, pero nos falta poner por obra, porque si nosotros sabemos y no hacemos, es edificar sobre la arena. Dice el Señor entonces: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Él se refiere a él mismo, para que el que de él come no muera. Y lo vuelve a repetir. Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Hermano, ¿qué necesita este mundo hambriento? Necesita a Cristo. ¿Y quiénes tenemos a Cristo? Nosotros. Y nosotros tenemos que hacerlo, porque el que no ama a su prójimo no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo sé que amo a las personas? Porque les digo: te voy a dar el tesoro más valioso del mundo, el evangelio, la palabra. Hermano, usted sea un dador alegre de la palabra. Dele el evangelio a las personas. Comparta su fe, porque hay gente que en este momento está quebrada. Hay gente que en este momento está deseando que le llegue la muerte. Y usted y yo estamos llenos, abundantes, prósperos, hermano. No tenemos problema porque sabemos de dónde venimos, a qué venimos y a dónde vamos. No tenemos ningún problema. Sabemos que somos extranjeros y peregrinos, pero hay un problema que yo quiero señalar. ¿Qué vas a presentarle a Dios cuando llegues allá con Él? ¿Qué Dios va a decir de ti en el juicio del trono blanco? Que no es para salvación, sino para premiación. ¿Qué te va a decir Dios? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con los talentos que yo te di? Tú sabes predicar, tú estás en esta iglesia, tú sabes doctrina, tú sabes la voluntad de Dios, tú sabes lo que Dios quiere de ti. ¿Y qué esperas que no lo haces? Porque si lo sabes y no lo haces, ¿qué estamos hablando? Cristianismo sobre arena. Entonces tenemos que darle de comer y de beber ¿a quiénes, hermano? A los más pequeñitos, a los que no saben. Y tienes que cuidar tu testimonio, porque hay de ti que seas piedra de tropiezo para los pequeños. Así que dice el Señor en el 51, repite: yo soy el pan vivo.
por si a alguien no le quedaba claro. Dice Jesús que Él es el ¿qué? El pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y es cuando los judíos se escandalizaron, los que seguían a Jesús, y dijeron: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús, que es Dios omnisciente, les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amado, ¿qué necesita la gente hoy día? Comen y no están saciados. Por eso dice que los ojos no se cansan de ver, ni el oído de oír. Tienen dinero y quieren más dinero, porque el dinero es como el agua. Entre más la bebes, el agua salada, más sed te da. ¿Sí ha visto los escándalos que salen a la luz de los funcionarios que robaron? ¿Cuánto robaron? Como si fueran a vivir 1000 años, hermano. Tienen mansiones tras mansiones, riquezas insultantes. Y uno dice: ¿pero cuántos años pretende que va a vivir esa persona? Se está engañado. Pero es que ese pan no sacia, porque no es verdadera comida para el ser humano. Dios creó al hombre para que el único que lo pueda saciar es su creador. El único que puede darnos el sentido de la plenitud es Dios nuestro Padre, hermano. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hay una historia en Primera de Reyes capítulo 17, 19 en adelante, pero escuche, mire, le voy a platicar. Aquí habla de alguien, de un profeta que es un símbolo de los profetas. Es como la cabeza federativa de los profetas y se llama Elías. Y Elías, como es la costumbre hebrea, le pone un adjetivo calificativo y a él le llaman el profeta de fuego. ¡Wow! ¿Cuántos cuando oían la historia? Yo oí esa historia hace casi 30 años del labio de mi pastor, la historia de Elías contendiendo contra los 450 profetas de Baal. Yo me bebía esas pláticas de mi pastor, hermano. Me emocionaba. Y a Elías se le conoce como el profeta ¿de qué le dije? De fuego. Elías. ¿Qué otra cosa? Cuando el Señor Jesús toma a Pedro, a Juan y a Santiago, ¿estoy bien? Sí, Pedro, Juan y Santiago. Y los lleva al monte. Y allí el Señor se corre el velo de carne y les muestra su gloria divina. Dice que ellos estaban aterrorizados, hermano. Y no solo eso, sino que se manifiesta también a un lado Moisés y en el otro Elías. Moisés, ¿qué tipificaba? La ley. Y Elías tipificaba a los profetas, los grandes fundamentos que Dios usó, estos dos testigos, y en medio estaba Cristo. Y dice la narrativa que ellos estaban temblando y dijeron: Señor, bueno es que estemos aquí, dice. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Porque dice, estaban aterrorizados y no sabían ya ni lo que decían. Y encima, para que se hiciera más fuerte esa revelación, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Quién estaba a su lado? Dije, Moisés, y al otro lado, Elías. Moisés es el que le dictó la ley, Jehová, y él se la da al pueblo, y Elías el profeta de profetas, y Jesús le dice: no a la ley, no a los profetas, Jesús a él. Escuchen. Y ahí va implícito en qué: escucha y haz. ¿Sí se oye? Entonces esto nos remite a conocer un poco de Elías, el profeta, el representante, el ícono de los profetas, hermano. Elías era el que decía, llegaba con alguien y le decía: Jehová me dijo que no va a llover en 3 años. Y dice: sí, ¿y cómo lo sabes? Era la pregunta. Vive Jehová, decía, en cuya presencia estoy. Wow, a mí me emociona eso, hermano.
A mí me emociona eso de gente que pueda decir que viva Jehová. ¿Y tú por qué dices viva Jehová? Porque mis ojos le ven. Estuve con él anoche. Cristo vive, hablé con él anoche. Aleluya. ¿Y qué te dice la gente? Está loco, está loca, ese fanático. No, pues de eso se trata, de no verlo con mis ojos físicos, sí con los ojos del Espíritu. Porque la fe necesita ser ¿qué? Alimentada. Hermano, si no oras, ¿cómo vas a tener la comunión? ¿Cómo te va a conocer Jesús si no pasas tiempo con Jesús? Vemos a Elías en el Antiguo Testamento, decía que vive Jehová. ¿Qué es lo que quería decir en ese hebraísmo? Elías, en cuya presencia estoy. Quiere decir, viva Jehová. Jehová, yo camino con él. Tan camino con él, dice que Dios se lo llevó. Dios hizo descender un carro de fuego y se llevó a Elías. No vio muerte. Y Eliseo, su discípulo, le decía, Dios va a quitar a tu maestro, Dios va a arrebatar. No, él lo sabía, pero él no quería aceptarlo, porque él amaba a su líder, a su profeta. Pero en una de esas que llegó un carro de fuego y Elías ¿qué? Fue levantado, arpazo, tipo de cómo será levantada la iglesia. ¿Estás preparado para volar, hermano? Oye, pero si aquí estaba conmigo platicando. Se lo llevó Dios. No, yo no creo eso. Pues más vale que lo crea. Amén. Entonces, Elías tenía tal confianza en Dios que llega con Acab. ¿Quién es Acab? El rey de Israel. Era un hombre que quería reinar bien. ¿Cuál era el problema de Acab? Que se casó con una mujer extranjera. Jezabel. Jezabel, que imagínense qué tan terrible era, que en Apocalipsis el Señor reprende a una iglesia porque dice que ahí estaba el espíritu de Jezabel. Dice, permites que esa mujer enseñe a la iglesia a fornicar y adorar a los ídolos. Y Dios le decía a su pueblo, cuando entres a la tierra que yo te daré, no unas a tus hijos con mujeres extranjeras, no aprendas como las naciones paganas porque te van a desviar. Imagínese el rey de Israel con una mujer que tenía en su mesa 850 profetas falsos. 400 rendían adoración a Acera y 450 rendían sacrificio en Israel a los demonios, a los Baal Zebú. Y llega Elías porque lo andaba persiguiendo Acab, el rey. Imagínense, así como a David lo perseguía Saúl, el rey, a Elías lo perseguía Acab. Y cuando él decretó sequía, Elías dice 3 años y no volverá a llover hasta que yo ore. Aleluyita. De esos profetas no hay, hermano, hay puros de show. Pero ¿quién de los profetas que se dijo profeta anticipó que vendría la epidemia, la plaga del COVID? Ni uno. Y luego oraban y que decía, COVID te reprendo en el nombre de Jesús. Y se moría la gente, mejor salieron huyendo. Pero vemos que un siervo de Acab el rey, Elías se encuentra con él y le dice a Elías, dile a Acab que aquí lo espero. Y le dice este siervo, Señor, acuérdate, porque Acab te anda buscando y no te pueden encontrar. Y si cómo voy a llegar yo ahora y le voy a decir, mi rey, Elías está entalado y viene y tú ya no vas a estar porque el espíritu va a venir y te va a desaparecer a otro lado. Mire cómo conocían a Elías. No me hagas morir de esa manera, le dice el siervo. Acuérdate, dice, que en la persecución de Jezabel sobre los profetas de Dios, yo escondí 100 profetas, dice. Metí 100 en una cueva y 50 en una cueva y 50 en otra. Le dice Elías, ve, tú dile a Acab dónde estoy, no me moveré. Y ya llegó Acab, era el rey de Israel, hermano. Y llega con el profeta y llega el rey y le dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y mire la fortaleza de Elías, le dice, no, tú y tu casa son los que turban a Israel. Wow. Imagínese, hermano, que le hablen así, pero es porque él que le dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, que porque él tenía la autoridad de hablar, hermano, porque él conocía a Jehová, él conocía a Dios. Y le dice,
reúneme, le dice, a los profetas de Baal, de los que tiene tu mujer Jezabel. Y vamos a determinar y a que quede aclarado de una vez si Jehová es Dios o los Baales son Dios. Reunámonos, dice. Y ya llegan, convoca a Elías al pueblo, hermano, y pide 2 reces. Y llegan los 450 profetas de Baal, y llegan allí y les dice Elías, hoy vamos a determinar, dice, el Dios que responda por fuego. Ahora entiende por qué a Elías se le conoce como el profeta del fuego. Porque él le dice que demuestre, dice, si los Baales hacen descender fuego del cielo y consumen el sacrificio que sus profetas le van a rendir, Baal es Dios. Pero si Jehová responde por fuego, dice, Jehová es Dios, dice, y el Dios que responda, dice, ese es ya definitivamente, porque mucho pueblo estaba entre ¿qué? Como está ahora, entre 2 aguas. Como les dijo Josué, así también les dice Elías, decidan, les dice. Y sucede pues que llegan los profetas y Elías le dice, comiencen ustedes primero. Ya ellos armaron su altar con piedras, con madera, tasajearon la res, la pusieron en el altar y empezaron sus rituales, hermano. Para que descendiera fuego del cielo, hermano. Y empezaron desde la mañana y dice que gritaban y vociferaban y daban vueltas y giros y no caía fuego. Y ya era mediodía y Elías, hermano, sarcásticamente les dicen, griten más duro. Quizás está durmiendo su Dios. ¿Y cuántos saben que nuestro Dios no se cansa? Que nuestro Dios no desfallece. Que nuestro Dios, dice, no se duerme, el que guarda, el que vigila a su pueblo. Y él les dice, porque él sabía, Elías dice, viva Jehová en cuya presencia estoy. Él sabía que Dios era el que él tenía. Y él les decía esto, no, esos Baales, esos demonios no tienen poder para hacer descender fuego. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que hiciera eso. Y pudieran tener poder esos Baales de hacer descender fuego, pero ¿quién les apagó la mecha y la lumbre? Que tenga oídos para oír. ¿Quién les apagó les mojó la pólvora? Decían los demonios, ¿y ahora por qué no podemos producir fuego? Y gritaban. Y empezaron ¿sabe qué? A sajarse, dice Primera de Reyes, capítulo 18. Comenzaron a sajarse. Y gritaban más fuerte. Y Elías se gozaba y decía, griten más fuerte. Quizás se durmió, quizás va demandado, quizás va a hacer algo importante. Pero clamen más duro. Se agotaron, hermano. Entonces Elías dice, ahora voy yo. Y él reconstruye el altar de Jehová que estaba derribado. Ojo. O sea que Israel ya le prestaba, estaban más bonitos los templos de los paganos, de los ídolos, que la casa de Jehová. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y Elías restaura el altar y pone la leña y jala la res y la parte. Y luego hace un canal, una zanja alrededor, ¿sí? Con cierta medida. Y la hace allí y la gente viéndolo, Elías. Y luego le dice allí a los que estaban con 4 toneles, le dicen, llénenlos de agua y tráiganlo. Y échenle agua, dice. Imagínense fuego con agua. Si así seco no bajó el fuego, no agarró lumbre el sacrificio de los profetas de los demonios. Y para que se hiciera más difícil, Elías, ¿qué decía? Échenle agua a la madera y a la res troceada. Dice, échenle más agua, dice, y traigan más agua, hasta que ya el agua llenaba, dice, el canal de alrededor del altar. Así. Y empieza entonces Elías a orar a Jehová. Lo conocía y le dijo, Señor, tú me mandaste a hacer esto para determinar de una vez quién es Dios de Israel. Él sabía, hermano, o no sabía, o no conocía a su Dios, porque estaba plantado. ¿Arriesgó la vida, sí o no? Ya ahí era una lucha a muerte. 450 profetas de Baal, Jezabel, que aborrecía al pueblo de Dios, y Acab, un blandengue, un rey que gobernado por su mujer. ¿Cómo la ve? ¿Cómo era Acab? Mire, una fotografía de Acab.
cuando regresa después de eso y no estaba Elías, dice que pasó por la viña de Nabot y le gustó y le dijo a Nabot, véndemela. Y Nabot le dice, no, no te la voy a vender, te doy otra viña afuera, porque esa viña estaba cerca del palacio de Acab. Y le dijo, no, no se la voy a vender. Se fue deprimido Acab a su casa. Le dijo a su mujer, ¿vas a comer? No, llegó y se metió a la cama. Y le dice, ¿qué tienes? Le dice Jezabel. No, es que Nabot no me quiso vender su viña. Ah, no te preocupes, ahorita lo arreglo. Y hace un edicto y lo manda ahí a la tierra de Nabot y levanta 2 hombres perversos que hablaran contra Nabot y lo mataron. Y ella tomó la viña y ella llega y le dice, ya ve por la viña de Nabot, hijito, ya lo arreglé. Así era Jezabel y así era Acab. Hola, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Entonces clama Elías. Imagínense imagen, hermano, allí. Jehová. ¿Y sabe qué? Dice que Jehová respondió con fuego y aún dice fue tanto el poder que lamía el fuego, dice, y secó el canal, el agua del canal alrededor. ¡Wow! Y la gente diciendo que Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, porque Dios le permitió eso aquí en Elías. Y dice Elías, vamos ahora al arroyo, aprésenme, atrápenme a estos 450 y vamos al río. ¿Y qué es lo que hizo Acab? Llegó y los degolló a los 450. Pues, wow. Y ya él estaba ya a la fiesta y todo, pero al otro día, ¿qué cree que sucede? Que Acab le da la noticia a Jezabel. Le dice, ¿qué crees, mi amor? Elías se despachó a tus 450 brujos. Por ahí se lo anoté, para que no digan que me lo estoy inventando, pero me gusta predicar así rápido. Entonces dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Y cómo se alegró Jezabel, verdad? ¿Qué hizo Jezabel? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y imagínense Elías, hermano, la unción, la potencia que tenía, pero el mensaje de Jezabel le dio frío. Y él dice, y al ver el peligro, y yo pregunto, ¿y qué él no vio el peligro cuando retó a los 450 Baales? ¿Por qué ahora sí vio el peligro? Hermano, muchas veces después de una gran batalla, muchas veces después de grandes triunfos y victorias en nuestra vida cristiana, nos cansamos. ¿Y cómo estaba la pila? Permítame la expresión, de Elías. Él dijo, no, ya merezco un descanso. Y no, se echó de enemiga a quién, hermano. ¿Y qué tan peligrosa enemiga era Jezabel? ¿Le mandó el mensaje, sí o no? Cuando van y le dice a Elías, ahora dice, viendo pues el peligro. Yo digo, ay, ¿qué no vio el peligro contra 450 profetas de Baal? ¿Y una mujer qué? ¿Lo desarmó? Llegas a tu casa y te está esperando. Ah, no, ¿verdad? Eso no. Viendo pues el peligro. ¿Quién lo amenazó? Una mujer. Pero ellos sabían la maldad y el poder de esa mujer. Se levantó y ¿qué hizo? ¿Fue a retarla como a los profetas? No. Huyó para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino. Hermano, ¿qué tanto pavor llevaba Elías? Dejó a su criado, se fue de la ciudad y agarró un camino en el desierto y caminó todo el día y llegó debajo de un árbol de esos frondosos pero chaparros, los enebros en el Medio Oriente, y llegó y se metió ahí abajo, hermano, deseando ¿qué? Morirse. ¿Y qué dijo Elías? Basta ya, dice, oh Jehová, mátame, le dice a Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué está diciendo y qué está pasando? Que alguien me explique. Hermano, un hombre como Elías tuvo una ¿qué? ¿Qué es depresión? Cuando usted va en el terreno y va llano y va todo bien y de repente hay un hueco, a eso se le llama una depresión. Hermano, el cristiano se puede deprimir. ¿Cuántos aquí cristianos han dicho, Señor, mátame ya? ¿Cuántos han dicho eso? Señor, no salgo, ya se va a acabar el año y no la veo, mátame ya, Señor, quiero irme contigo. Porque Elías sabía, Jehová me mata, me voy con él.
Pero él llegó a tal grado ¿de qué? De extenuación, de cansancio, de fatiga. Y él llega y dice: Señor, tú me enviaste para corregir a esta generación y yo no soy mejor que ellos. Mira cómo estoy, temeroso, temblando, huyendo, escondido. Fue y se escondió, caminó, huyó un día un camino, hermano. Iba aterrorizado, iba muy espantado por la amenaza que le envió Jezabel. Y dice más, que echándose debajo del enebro se quedó dormido. Hermano, usted ve gente que medio sale a comer, le dice: vas a comer, hijo, vas a comer, hijita, le dice Jezabel a su Acab, ¿verdad? Y ya sale el esposo todo deprimido: pues dame un poquito de comida, mi amor. Le da un poquito. ¿Y a dónde va? Se vuelve a ir bajo el enebro, a la cueva, a su alcoba, a su habitación. ¿Y qué hace? Se duerme y se tapa con cobertor y hace un calorón afuera, pero como tiene clima, ahí está, y hasta se tapa, ya está dormido. Hermano, ¿cómo se manifiesta la depresión? Duermes, es fuga. Piensas en el sueño: a mañana que me levante, la quiniela, el melate me va a sacar adelante. Voy a pagar todo, voy a pagar la luz, la colegiatura, voy a cambiar el coche ese que ya me da mucha lata. Y sueña, y vuelve a abrir los ojos y se ve peor porque ya perdió un día. ¿Y qué hace? Come y se vuelve a dormir. ¿Cuántos han vivido eso o han visto gente así? Oye, pero eres cristiano. Y usted puede decir: y era Elías. ¿Se había despachado a cuántos? 450 profetas. Había plantadole guerra a la reina de su país, de su nación, la que verdaderamente gobernaba. Había tenido una manifestación de Dios poderosa, hermano. Y uno pudiera decir: caray, un hombre con esa manifestación, ¿cómo es que va a salir huyendo sin parar y se va a esconder de la amenaza de una mujer? Amado, Dios lo permite. ¿Cuántos están oyendo? Sí. Porque el mismo que empoderó a Elías contra los profetas es el mismo que le dijo: tantito te voy a soltar, Elías. A veces yo me siento capaz de ponerle el pecho a las balas, hermano. Y a veces no quiero ni salir, estoy así por las cortinas. Visto el enemigo, vendrá por ahí el enemigo. Hermanos, sufrimos ataques. Y más estar como pastor, hermano. A veces siento que la cama me la hunden, caen sobre mí. Y hemos tenido victoria, sanación, liberación, gente convertida de verdad. Pero el diablo, y a veces Dios permite que, hermano, tantito se retira él. ¿Por qué y para qué? Para que crezcamos en fe. Porque si tú no pasas por el fuego, dice que el oro, que es valioso, es probado por fuego para sacarle todas las impurezas, la escoria. La fe es más valiosa que el oro, y la fe también tiene que probarse ¿con qué? Con fuego. Sientes que Dios no está, sientes que todos te abandonaron, sientes que todos te dejaron. ¿Dónde estaba? Elías era el hombre del momento, y ante esa amenaza, en lugar de que lo reconociera el pueblo y dijera: no, y si viene Jezabel, nosotros te defendemos, Elías. Nadie sacó el pecho por él, lo dejaron solo, y él tomó y caminó, pero mire, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel, no nos dice qué ángel era, le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Wow. ¿Estaba deprimido o no? ¿Quería fugarse o no? ¿Cuántos han vivido eso? ¿O me está usted diciendo: me vieron? Sí. Cuando no te salieron las cosas, cuando perdiste más que ganaste. Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, aquí ahora sí ya nos dice que es Dios mismo, es una teofanía. La segunda vez, o sea que el primer ángel que lo tocó era el ángel de Jehová, y la segunda vez era el ángel de Jehová, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Amado, ¿qué tenemos que decirle a los que están quebrados, a los que están cansados, a los que están deprimidos, a los que están desfallecidos? ¿Qué tenemos que decirle? Levántate y ¿qué? Y come.
y bebe, porque el largo camino te resta. ¿Qué es lo que necesitas de comer? De comer tú que estás desfallecido. Pastor, ¿por qué estamos en este tema ya terminando? Porque dice que el hacer las obras es compartir tu pan con los hambrientos. Es cuando ves a tu hermano débil, hermano, no necesariamente el pan físico, sino decirle, hermano, yo también estuve así, hermano, yo también me sentí desamparado, yo también sentí que ya no podía más y mírame, aquí estoy, más con mayor fortaleza que antes. ¿Por qué? Porque Jehová llegó y me dijo, come y bebe, porque el largo camino te resta. Dile que está a tu lado, hermano, no desfallezcas. Come y bebe para que te fortalezcas. ¿Pero qué comida? El pan que del cielo desciende. ¿Qué es la comida que necesitamos, iglesia? Vendrán lluvias, vendrán ríos, vendrán feroces ataques contra nosotros, pero si usted está verdaderamente corriendo el Espíritu Santo en su ser y su mente está llena de la palabra de Jesucristo, vendrán mil y vendrán a diestra y siniestra, hermano, pero nosotros levantamos bandera en nombre de Jehová y para poder y para continuar. Aleluya. Si está vivo, alabe al que vive. Amén. Levántate y come, le dijo Jehová, porque el largo camino te resta. Nada de que quítame la vida ya, nada de que yo me muero mañana. No, hermano, si lo mejor viene. Vienen más gigantes, ¿cuántos se alegran? Aleluya. Vienen más peleas, aleluya. Viene más guerra porque hay más almas que rescatar. ¿O usted ya qué quiere? Ya cerrémonos nosotros y seamos el club del pastor y de Toby y sus amigos. No, hermano, hay que ir por las almas. Hay que hacer, hay que decirles y desafiarlos y decirles, mira, tú le has servido a tus demonios, le has servido a tus santos y mira cómo estás. Yo te invito, mira, sirve a Jehová en cuya presencia estoy y hay cambio de vida y hay gloria también con fuego, porque Jehová también se manifiesta en el fuego. Aleluya. Entonces Jehová se le aparece a él. ¿Y a cuántos se les ha aparecido cuando ya estaban así, hermano? Ya sin afeitarte, sin bañarte, ya con la pijama más grandota, ya. No. Ya te asomabas nada más por la recámara y te decía tu mujer, vas a comer, gordo. Dame un poquito. Hasta que Jehová llega de nuevo y ¿qué? Te suelta tantito. ¿Para qué? Para que lo valores, para que lo reconozcas. Imagínese que Elías fuera, Dios le contestara todo y fuego y fuego y fuego. No, también a Elías le retiraron tantito. ¿Y a usted no se lo va a retirar tantito? Tantito, hermano. Tantito, ya no te salieron las finanzas, hasta te caíste, hermano. Y andas medio cojo y de lado ¿Y ahora qué te está pasando? Pues no sé, nada más falta que me salga esto, me salga el otro y le sale. Y dice, ¿y por qué, Señor, me has abandonado? No, Él no te está abandonando. Él le interesa que tú te hagas fuerte. Puede imaginarse quién es el que estaba deprimido. No era el pastor Gustavo, no era el hermanito fulano de la iglesia, era Elías, el profeta de qué? El ícono de Israel, Elías. ¿Y qué es lo que hizo? Comió y bebió, dice, después de que ya Dios le dio de comer, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, ¿qué? Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Es muy interesante cómo Dios se les manifiesta a Moisés en el desierto, en el monte de Horeb, que es el monte Sinaí. También Elías fue para allá. ¿Por qué? Porque Dios todavía tenía cosas con él. Y dice la palabra en el verso 9, y allí se metió en una cueva. Mire, se fortaleció, caminó tantos días sin comer y sin beber, pero todavía no estaba arreglado. Fue, ¿y qué hizo Elías? Se escondió en una cueva. Mire, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Wow. ¿Cuántos han estado deprimidos, encerrados en su casa, en todo, y llega Dios y dice, bueno, ¿y qué haces aquí, muchacho? Aquí encerrado no se va a arreglar el problema. Tienes que comer, beber, fortalecerte y salir y enfrentar. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Después de que salió
Mire, dice en el verso 8 que él se fortaleció con aquella comida y caminó, ¿qué? Mire, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuántos están entendiendo que con una torta física y agua física usted no aguanta sin comer 40 días y 40 noches y todavía caminando? ¿Cuántos están entendiendo que él recibió el pan del cielo? Él recibió la fortaleza ¿de quién? De Dios. Y él caminó hasta el monte Horeb, pero ahí llegó todavía y se escondió en una cueva. Y llega Dios y lo persigue. Hermano, Dios no te va a soltar hasta que haga en ti y en mí lo que Él ha determinado hacer. Y Elías escondido en la cueva, y llega Dios y ¿qué le dice? ¿Qué haces ahí, Abel? ¿Qué haces ahí, Flavio? ¿Qué haces ahí, Dulce? Aquí deprimido. ¿No vas a ir a la iglesia? No quiero. ¿Pero qué tiene? Es que la vida es muy dura. Hermanos, si estamos en una tierra maldita, si estamos cruzando un valle de sombra de muerte, hermanos, si viene la lluvia, las enfermedades, los problemas, crecen los ríos, golpean contra nosotros, pero si tú estás fundamentado en Cristo, no caerás, porque no depende de ti, depende de Él. Y ves que Elías, en lugar de ir para ver a Acab y a la reina, no, él huyó. Y Dios se lo permitió y él respondió, verso 10, mire, es que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Mire lo que le hacía ver su pánico a Elías. Dice, y solo yo, léeselo a lo que se está durmiendo ahí a tu lado, fuerte, dile, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Estoy solo. No, hermano, no estás solo. Más son los que están contigo que los que están contra ti, los del ejército del enemigo. Dios está contigo, y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Tú no estás solo. Él nunca te abandonará. Él está contigo desde la matriz de tu madre hasta la cana. Dice, yo Jehová te sostengo. Él pelea por ti. Él no te ha abandonado. Él está allí. Pero ¿por qué permite que tú pases todo eso? Porque Él quiere que le conozcas a través de las pruebas y del sufrimiento. ¿Y Elías qué decía? Todos me han dejado. ¿Qué dijo Pablo? Pablo en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Todos me han abandonado, dice. Hermano, Él nunca te dejará. Anímate en eso. Y Él viene. ¿Y por qué estamos aquí? Porque nosotros, si tú ahora estás fuerte, estás optimista, estás en victoria, las promesas de Dios están en ti, tú tienes que decirle al que esté hambriento, el que esté sin esa fuerza, tú tienes que decirle, come y bebe, porque largo camino te falta. Aleluya. Hermano, usted que ya ha pasado más, usted que ya que tiene, debemos regresar con los hermanos débiles y decirle que hermanito, coma y beba, porque esto no ha acabado. Va a acabar el año, pero hay que acabarlo en victoria. Pero de ahí viene el 2023 con todo, hermano. ¿A qué esperamos? ¿Que las cosas se compongan? No, yo no espero que las cosas se compongan. Mi Dios dice en Mateo 24 que las cosas irán de mal en peor. Entonces, ¿qué esperas, pastor? Que mis ojos le vean. Ya sea que Él venga por mí o yo vaya, pero yo quiero ver a mi Redentor. Aleluya. Esa es mi fe. Y eso es lo que me sostiene, contra viento y marea. Aleluya. Y poder decir como Job, aunque deshecha está mi carne, con mis ojos he de ver a mi Redentor. ¿Y qué le dice? Ahora mis ojos te ven. Hermano, aguante. Él viene de camino. Coma y beba. No falte a su congregación. Ore. Acérquese a la fuente, póngase fuerte, y cuando vengan los problemas tú dile, vengan, porque vivo en la presencia de Jehová. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Aleluya. Sacúdese, hermano. Fuera toda depresión, todo miedo, todo te amenazaron. Es que me amenazaron. A mí por el evangelio ya me han amenazado. Estábamos en una obra en la petrolera, empezó a crecer, pero ya la dueña ya estaba allí. Y el señor, el dueño, una persona de mucho dinero y mucho coraje, me empezó a ver mal y me habló por teléfono. Me dice, ahora voy a tu casa, ando investigando tu casa, pastorcito. Me dice, y voy y te mato. Y si era un hombre, le digo, pues si me encuentras, porque el Espíritu me llevó. Pues soy corredor, hermano. En verdad no me cree, me fui a refugiar a casa de una familia de los Pérez, ahí llegué.
Y me dice la matrona de ahí, tú aquí, mijo, dice, aquí tengo todos mis guerreros, que se asome por acá, lo hacemos cachito. Le digo, no tanto. Pero da miedo. No, yo no le tengo miedo. No, da miedo. Si Jehová no está contigo, que te suelte tantito, ¿qué hizo Elías? ¿Le dio frío o no le dio frío cuando le dijo Jezabel? Mañana nos vemos. Es como cuando llegas, ¿no? Y seguimos. Y solo yo he quedado, dice, y me buscan para quitarme la vida. Pero mire qué le dice Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Un viento que rompía los montes. ¡Wow! Y quebraba las piedras, las rocas, delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, ¿cómo era ese viento, hermano? Una cosa impresionante ese viento. Y tras el viento un terremoto. ¡Wow! Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, ¿qué? Un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, dice, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo de nuevo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, así cuando usted no está donde Dios le mandó, nosotros oramos para que Dios se manifieste y llegue y te diga, ¿y tú qué haces aquí? Este no es tu lugar. No es que aquí estoy con mis amigos, aquí estoy en este negocio, en esto, y Dios llega y te dice que hoy domingo, aquellos que no vinieron, que el Espíritu Santo les diga, ¿qué haces aquí? ¿Tú dónde debes de estar? ¿Dónde debes de estar? En la casa de oración, en la casa del Señor, fortaleciéndote porque el largo camino te resta. Que el Señor nos diga así, hermano, cuando estemos en otro lugar donde no debemos de estar. Ahí está, domingo de culto, están jugando fútbol los viejitos. Y que llegue Jehová cuando les salga volando su pierna, grande ya, apolillada, y Jehová les diga, pero, ¿qué haces aquí? Le chocaron el carro y todo, ¿qué? Allá andaba comprando horneado el domingo. ¿Qué hacías allá? Que Jehová llegue y te diga, ¿qué haces aquí, Elías? Yo te puse por profeta. Se da cuenta que aún los grandes siervos, los grandes hombres de Dios necesitan ser redireccionados porque perdemos el rumbo. El grande es Él, el que lo sabe todo es Él. Él es el que te dice a ti y a mí cuando nos salimos de su voluntad, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo no te mandé acá, yo no te mandé a hacer eso. Sal de la cueva, sal de la depresión, sal de la tristeza, sal del sinsentido. Deja ese miedo, ese terror, porque Él es nuestra fuerza. ¿Qué haces aquí?, le dice. Y Él le vuelve a decir, he sentido un vivo celo por Jehová. Está peleando por la iglesia, pero está peleando en otro lugar donde Dios no estaba. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme, ¿qué? La vida, dice él. Me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, hermano, ¿a qué lugar no quería regresar Elías? Andaba huyendo de Israel. Y Dios lo fortaleció, le dice, come y bebe porque ahí vas de nuevo. ¿A dónde usted no quiere regresar, hermano? A ese lugar de problemas. No, yo quiero irme. No. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás, mira, a Hazael por rey de Siria. Y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Quién era el rey? Acab. Pero ya Dios le estaba profetizando y profetizando a Acab que él ya no sería rey, sino Jehú, hijo de Nimsi. Ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Wow, mire, a mí me dan las noticias. Tú le dirás al rey asirio, tú ya no vas a estar, viene otro rey. Y vas a llegar con Jerusalén, Acab, tú vas a morir, el que va a sustituirte es Jehú, pero Elías, o sea yo, viene otro en tu lugar que se llama Eliseo. Pero si yo soy el profeta, sí, pero ya no lo serás. Ahora lo será ¿quién?
Eliseo. ¿Y qué va a hacer conmigo? Tú te vas conmigo. Dios lo levanta. No vio muerte. Y de salir un hombre temeroso, sin unción, quebrado, dice que él regresa, hace todo. Y estaba Eliseo, ni sabía, hermano, tenía una yunta de bueyes adelante y estaba arando. Y pasa Elías y solo, hermano, cuando hay unción, la gente escucha el evangelio. Pasó Elías y le echa su manto a Eliseo. ¿Y Eliseo qué le dijo? Como decían cuando llegaba el Señor Jesús y le decía ¿qué? Estaban los pescadores con sus redes y él le decía, dejen las redes, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. ¿Qué veían en Jesús? Porque él vivía en la presencia de Jehová. Hermanos, si queremos realmente que cosas sucedan, tenemos que dejar esa vida pírrica cristiana de creer y no hacer, de que no oramos. Hermano, de que pasemos la noche orando a Jehová, que no te deje dormir el Señor. Yo en la mañana medio me dormí, hermano, y no sabía yo si iba o venía. Yo dije, no, que el culto se haga otro día. Y llegué, me bañé con agua fría y aquí estamos. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y entonces regresa un otrora aterrorizado Elías, regresa a su tierra y ve ahí a Eliseo. ¿Y qué le hace? Le tira el manto. Y Eliseo lo sigue y le dice, espérate que me despida de mis padres. Y Elías se voltea y dice, ¿y yo qué tengo contigo? ¿Qué te he hecho yo? Haz lo que quieras. Y regresa Eliseo y mata los bueyes que tenía del arado, hermano. Los mata, los cocina y con el arado hace la leña. Y le da de comer allí a sus padres, al pueblo y todo. Y se va y sigue a Elías. ¿Qué significó eso? Que con el arado de madera coció porque el que toma el arado y voltea atrás no es digno. Y decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tú no puedes pretender seguir a Jesús y no haber destruido tus puentes y no haber quemado tus naves. Seguir a Cristo no hay retorno. No es que fue cristiano y ahora es mundano. Mentira del diablo, hermano. Este camino es para siempre. Así que yo te digo, para que aguantes, come y bebe, porque largo camino te resta. Buenas tardes, buen provecho. Dios le bendiga.